Bueno, y el proyecto del que estamos hablando, que establece el reajuste salarial para los empleados públicos, se va a votar el próximo miércoles en el Parlamento. Sin embargo, los trabajadores insistieron en su llamado a rechazar la propuesta del gobierno. Queremos analizar este tema. Vamos a tomar contacto con el secretario general de la CUT, Norberto Díaz. Señor Díaz, gracias por este contacto. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Matilde. Bueno, hay sectores dentro de los trabajadores del sector público que han planteado que si este reajuste se mantiene en un 3,2%, prefieren que sea de 0%. ¿Cuál es la posición de ustedes y qué espacio hay para la negociación hasta el miércoles? Bueno, nuestra posición ha sido clara desde un principio. Nosotros hemos rechazado una y otra vez el reajuste miserable que el gobierno ha propuesto en esta ocasión. A nosotros nos parece que un 3,2, a nosotros nos parece que la propuesta del gobierno sigue siendo insuficiente, nos parece que el gobierno lo que pretende es que los trabajadores de un año a otro sigan ganando lo mismo, y los gobiernos responsables lo que hacen es invertir en sus trabajadores, es invertir en sus funcionarios públicos y no manteniendo situaciones de precariedad laboral que se han perpetuado por años, como es la situación de miles y miles de trabajadores honorarios que ni siquiera alcanzan este reajuste. Pero entonces, en definitiva, si se mantiene un 3,2, ¿ustedes prefieren que no se les aumente nada? Bueno, lo que nosotros esperamos es que esto sea rechazado por el Parlamento y efectivamente lleguemos a una comisión mixta, y nosotros lo que esperamos, lo que anhelamos y por lo que vamos a luchar los próximos días, particularmente el próximo miércoles, desde las 10 de la mañana en una gran concentración en Valparaíso, es que el gobierno cambie su posición. No vamos a aceptar un reajuste del 3,2% y le vamos a decir al Parlamento con absoluta claridad, como lo dijimos la semana pasada, que este es un reajuste insuficiente. Si toda la Cámara de Diputados dice que esto es insuficiente, bueno, entonces, ¿para qué el Senado actúa en forma contraria? ¿Para qué? ¿Para qué dilatan tanto las negociaciones que hacen perder tiempo a los usuarios, hacen perder tiempo a los funcionarios públicos y todos perdemos tiempo por un gobierno que actúa con demasiada tosudez en estas materias? Usted le gritó traidor, es un chantaje, le dijo más bien al ministro Valdés ayer en el Congreso cuando se presentó esto, y él intervino para decir que no había más que un 3,2%. ¿Por qué lo califica como un chantaje? No, yo no le grité traidor porque estuve en la Cámara de Diputados, no estuve en la parte del Senado, pero sin lugar a dudas a nosotros nos parece lamentable la actitud que ha tenido el ministro Valdés. El ministro Valdés ha actuado con una tosudez y con una dilación jamás vista por un ministro de Hacienda. Los ministros de Hacienda que actúan con responsabilidad no dilatan las conversaciones, no hacen perder el tiempo, hablan de frente desde un principio, y lo que es más importante, los ministros de Hacienda y todos los ministros no pueden decirle al Parlamento que si no les gusta ellos no van a ir. ¿Cómo es esto que el ministro de Hacienda, ahora si hay comisión mixta, no va a ir al Parlamento? O sea que aquí los ministros se mandan solos, y el Parlamento entonces ¿para qué existe? Nosotros pedimos que las organizaciones democráticas, instituciones democráticas funcionen, pero funcionen para que sean escuchadas. La Cámara de Diputados mayoritariamente rechazó este reajuste. Lo que esperamos es que el gobierno recoja la opinión de la Cámara de Diputados e impulse un mejor reajuste que el que actualmente se ha ofrecido. Ahora, ¿cuál es la disposición también de los trabajadores? Porque en una negociación siempre hay dos partes que tienen que ceder un poco. ¿Hasta dónde está dispuesto a ceder los trabajadores, la NEFI? ¿Qué le piden al gobierno también? La mesa del sector público siempre ha estado dispuesta a negociar, pero cuando la mesa del sector público se encuentra con una oferta de reajuste de un 2,7, de un 2,8, que está muy lejos del propio IPC proyectado por el propio Banco Central, obviamente que va a encontrar el rechazo de las 15 organizaciones de la mesa del sector público. Pero hasta el día de hoy la mesa del sector público no fue la que rompió la mesa. Aquí rompió la mesa y suspendió las reuniones el propio gobierno, que cuando no le gustan las cosas, el ministro Valdés se amurra y se lleva la pelota para la casa, como hizo el otro día en la Cámara de Diputados, que amenazando y toreando a los parlamentarios les dijo que él no iba a ir a presentarse a la Comisión de Hacienda si le rechazaban el reajuste. Miren, aquí la gente votó por parlamentarios y votó por la presidenta, no votó por los ministros. Yo espero que los ministros cumplan la ley, y la ley dice que ellos se tienen que presentar al Parlamento para discutir las leyes, entre otras cosas los reajustes del sector público. Norberto, ¿qué le parece esta salida que está planteando algunos diputados? Me refiero específicamente al jefe de bancada de la DC, Fuad Chahín, que propuso el tema de bajar el piso del congelamiento de los salarios de 4,8 millones a 4 millones para que ese margen sea destinado a bonos para personas que ganan inferiores a 550.000 pesos y también para inferiores a 710.000 pesos. ¿Se quedaría conforme con esto?
Bueno, nosotros creemos que eso es insuficiente aún, pero nosotros valoramos la propuesta que hizo la bancada de la Democracia Cristiana, la bancada del Partido Comunista, la bancada del Partido Socialista, varios parlamentarios independientes que dijeron que los sueldos mayores de 4 millones hacia arriba no tuvieron reajuste, hoy vayan esas platas a mejorar los sueldos. Nosotros nos parece que esas medidas son bastante razonables y no nos explicamos por qué esas propuestas que salen del Parlamento, ni siquiera tampoco esas son consideradas por el ministro Valdés. Entonces el ministro Valdés debe creer que está en una dictadura, que no puede escuchar al Parlamento. Eso no puede ser. Nosotros lo que esperamos es que se haga el mejor esfuerzo en los próximos días para que consigamos un mejor reajuste y le permitamos a los trabajadores del sector público recibir un reajuste como la gente. Los trabajadores del sector público en este país ganan muy poca plata y nosotros lamentamos que muchas veces los argumentos del ministro Valdés sean decir que el promedio de los trabajadores públicos es superior al promedio de los trabajadores del sector privado. Pero si eso, ministro, es lógico, porque en el sector privado no hay sindicatos, porque la gente no se puede organizar. Y si algo más gana en el sector público es bastante poco, porque la gran mayoría de los trabajadores del sector público ganan sueldos que son inferiores a los 500.000 pesos. Y nadie en este país puede vivir decentemente con 500.000 pesos. Norberto, durante este fin de semana, son 4 días, un fin de semana bastante largo, ¿se ve la posibilidad de que se vuelvan a reunir las partes para llegar a algo el día miércoles? Bueno, eso depende de la voluntad del gobierno y en este caso la voluntad, particularmente el ministro de Hacienda, ha sido escasa, ha sido mezquina, ha sido egoísta. Y nosotros lo que esperamos es que se repongan las negociaciones rápidamente el día miércoles y hacemos un llamado a todos los trabajadores del sector público a que nos reunamos en Valparaíso, a que nos preparemos desde las 10 de la mañana para la votación que hay en el Parlamento y para marchar y para seguir peleando. Nuestra gran convocatoria es a concentrarnos en Valparaíso el próximo miércoles, terminado el fin de semana largo, a las 10 de la mañana, para poder pelear por un reajuste más digno. Pero nosotros tenemos la convicción, la esperanza y la voluntad de pelear para que el gobierno cambie su posición. Este es un diálogo democrático, esto es un diálogo legítimo y nosotros creemos que un reajuste del 3,2% no sirve, es miserable, es mezquino. Los países que han aumentado sus salarios son países que permiten que la economía crezca. Se ha dicho que la economía no va a crecer si uno aumenta el salario de los trabajadores públicos. Esa plata no queda guardada en los colchones, esa plata no siquiera va a pagar deuda, esa plata se consume. Es que alguien cree que 15.000 o 20.000 o 30.000 pesos le va a arreglar la vida a alguien. No, esa plata vuelve a la economía y reactiva la economía. Subirle el sueldo a los trabajadores del sector público es reactivar la economía. Eso es básico en economía y eso nos sorprende y lamentamos que en este caso el Ministerio de Hacienda no lo quiera entender. Norberto Díaz, secretario general de la CUT, gracias por este contacto a esta hora de la tarde con nosotros. Bueno, vamos a esperar qué es lo que pasa el miércoles ahí a las 10 de la mañana. Que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes.